videoblog o si se quiere una reacción en torno al texto The Modernization of Law de Mark Galanter, puntualmente el capítulo 11 de este texto. Esto, claro, dentro del marco de los textos estudiados o de las lecturas estudiadas en el curso Teoría Jurídica, dictado en este caso por el profesor Diego López Medina. Ahora bien, el propósito del presente videoblog será aquel de rescatar de la manera más concisa que me sea posible 3 puntos que a mi parecer son cruciales para entender la argumentación del autor o la línea argumentativa del autor dentro de lo que se podría encasillar o categorizar como un texto realista jurídico, entre otros, digamos, adjetivos que se le podrían atribuir en términos de teoría jurídica o de corrientes teóricas jurídicas. Así pues, sin más, procederé a exponer lo que para mí es el objetivo del texto, que pues es desde mi reinterpretación aislar los Common Salient Features o por su traducción al español los aspectos destacados en común de los sistemas modernos de derecho con la finalidad, como aduce el autor, de comprender mejor a lo que nos referimos estudiantes de derecho, futuros abogados o abogados en su momento y otros sectores de la academia de carácter interdisciplinario con modernización, con procesos de modernización y con lo que sería modernización en general o el término modernización. Así pues, en primer lugar, me parece importante destacar 3 características de los sistemas legales modernos que atribuye el autor a lo que serían sistemas formales de derecho o incrementalmente formales y por consiguiente sistemas jurídicos legales que están experimentando procesos de modernización y pues que son los siguientes. En primer lugar, Galanter aduce que la aplicación de las normas contenidas en los sistemas modernos tienen un carácter uniforme e invariado y le atribuye a los sistemas modernos de carácter jurídico legal mismos una naturaleza uniforme e invariada que a su vez se explica desde el texto de Abel, que pues es el texto que precede al que motiva este videoblog, como una consecuencia de la necesidad de sistematizar los sistemas de mediación de conflictos. En primer lugar, dada la ampliación de los grupos disputantes en una sociedad, es decir, los grupos disputantes se expanden en tamaño, y en segundo lugar, como consecuencia, de igual manera, de la creciente densidad social y de la subsecuente diferenciación e interacción de la naturaleza de las interacciones sociales. Entonces, pues bueno, esta sería una primera característica, que es la aplicación uniforme e invariada, que a su vez para el autor supone, o por lo menos implica, que los sistemas jurídicos modernos se apliquen con base en criterios de territorialidad, función y condición, contrario a otros criterios menos racionales e incluso pues dados por ciertas intuiciones o inducciones morales que no necesariamente respondan a una aplicación uniforme e invariada propia de los sistemas jurídicos legales modernos. Bueno, la segunda característica que atribuye el autor a este tipo de sistemas jurídico-legales modernos sería que pues básicamente el derecho moderno posee una naturaleza transaccional y lo que supone esto es que el derecho moderno es hasta cierto punto negociado, se construye mediante la disputa, mediante ciertas disputas, mediante el debate y por consiguiente, o en este orden de ideas, los derechos y las obligaciones adquiridos dentro de los sistemas de derecho modernos son tales con base en criterios de función y de condición, incluso por encima de ciertos criterios de valor intrínseco del individuo, nuevamente, y como lo podría decir Abel indirectamente, o como lo plantea Galanter de manera más explícita, a raíz de que las sociedades en las cuales se, por decirlo así, implantan o arraigan estos derechos de carácter moderno, son crecientemente heterogéneas. Por último, la tercera característica que se identifica, digamos, dentro de las características principales que atribuye Galanter a los sistemas jurídico-legales modernos, sería que las instituciones jurídicas modernas y en general el derecho moderno poseen un carácter universalista. ¿Esto qué supone? Básicamente supone que los sistemas jurídicos modernos y jurídico-legales modernos se sustentan, quizá en un sentido dogmático, en el imperativo categórico kantiano.
Y bueno, ¿qué supone el imperativo categórico kantiano a grandes rasgos? Este supone o predica la racionalización del accionar humano en función de la consecución de ciertos principios eternos y universales, incluso por encima de lo que denomina el autor, o pues de la justicia cadi, que más que denominar trae a colación el autor, que a su vez, pues esta justicia cadi se basa en tanto un sistema islámico de justicia, en las concepciones que tienen cada juez de lo que es justicia y otros medios literalmente irracionales de resolución de conflictos o de disputas. Bueno, por último, para este numeral de lo que sería la primera parte de la línea argumentativa del capítulo, Galanter identifica otras características más generales en las que no ahondaré tanto, pero que sí traeré a colación, digamos como en aras de sintetizar lo que serían componentes importantes del argumento del autor, y que son: primero, el derecho moderno es un sistema jerárquico con una organización burocrática, es un sistema racional con procedimientos escritos que pueden, primero, aprenderse y, segundo, transmitirse. Asimismo, los sistemas de derecho moderno son administrados por profesionales calificados y, por consiguiente, los sistemas de derecho modernos demandan intermediarios incrementalmente o paulatinamente especializados, ya que se vuelven más complejos y asimismo se vuelven más técnicos. Finalmente, es importante o es menester traer a colación dos características de esta índole, que son: primero, que el derecho moderno es enmendable y tiene métodos prescritos para la revisión de reglas y procedimientos, y finalmente, o en últimas, el derecho moderno posee ciertas funciones diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues el ejemplo que pone Galanter es: existen tres ramas del poder público, en una atribución de poderes ideada inicialmente por Montesquieu, que son legislativo, judicial y ejecutivo, y que surten funciones distintas. Entonces, bueno, esto por un lado se configuraría como las características del derecho moderno, que es el primer punto argumentativo del texto de Galanter. Ahora, el segundo punto importante que quiero traer a colación es denominado por el autor como Contextual Mediation in Law Application, o por su traducción al español, mediación contextualizada en la aplicación del derecho. Entonces, quiero traer a colación nuevamente tres puntos importantes o tres aspectos importantes dentro de esta segunda arista del texto. Primero, el autor aduce que si bien la modernización como un fenómeno ocurrió primero en Europa y después, casi que en una modalidad de trickle down, podrían decir algunos, o por lo menos la interpreto yo así, ocurrió en otras partes del mundo, dentro de una división geopolítica dada por el contexto en el que empezó a darse un proceso de modernización del derecho europeo. No debe considerarse este proceso de modernización en otras partes del mundo, sobre todo en contextos históricos postcoloniales, como lo podría ser el desarrollo de derechos incrementalmente de derecho o de sistemas de derecho incrementalmente modernizados en África, en las Américas, etcétera, etcétera. No debe considerarse una consecuencia, o no debería atribuírsele un nexo causal con la modernización del derecho europeo, ya que, aduce Galanter, hasta cierto punto esto responde a la realidad anticolonialista y, por decirlo de alguna manera, postmoderna, que se le podría atribuir a estos procesos de desarrollo de derechos incrementalmente formales, centralizados y monopolizados por aparatos centrales estatales. Asimismo, aduce el autor que todo sistema legal moderno presupone un centro político, como lo venía desarrollando, que tenga necesariamente la autoridad de crear normas y agencias subsecuentes para aplicar las normas que cree este aparato estatal. Pero, pues esto, digamos, este aspecto nada más de lo que sería el proceso de la creación de normas, independientemente de la estructura que tengan, solamente corresponde a lo que sería el derecho en los libros o el law in books, y pues discrepa necesariamente con lo que es el derecho en acción, que pues es el objeto de análisis, por decirlo de alguna manera, distintivo de este movimiento de law in action al que pertenecen Abel, Galanter y otros autores. Y pues básicamente este último, el derecho en acción, es el derecho aplicado, o lo que denominaría el autor la law in action, y pues que genera así una situación legal dualista, que pues en mi opinión es uno de los puntos más importantes del texto. Y por consiguiente, además de esta situación legal dualista en la que existe el law in books y el law in action, se da necesariamente un ajuste pragmático basado en el contexto del derecho modernizado, con base en ciertos valores y ciertos intereses que pueda tener una sociedad hipotética en un momento dado. Un ejemplo de esto nuevamente son las sociedades postcoloniales, como lo venía mencionando con anterioridad, y como lo ejemplifica Galanter en su texto.
Por último, con respecto a esta segunda arista de la argumentación del autor, quiero traer a colación una idea que me llamó bastante la atención y que es que pues la creación de derecho popular, bueno, no, lo voy a reformular. Básicamente se crea un derecho popular con base en estos procesos de modernización que se difunde a su vez por ejemplos y por persuasión, que pues me parece que es una idea un poco compleja y un poco abstracta, y pues que supone necesariamente un compromiso entre el derecho que tienen los abogados o el derecho que manejan cognitivamente o cognoscitivamente los abogados y ciertas nociones legales o el adjetivo que utilizaría el autor sería parochial del derecho, que pues refiere más que nada como a centros locales políticos o de carácter o índole político. Y bueno, la última etapa o el último punto, que es el tercer y último punto del texto de los que yo rescato, se denominaría dentro de un subtítulo Contextual Mediation in Law Evolution o mediación contextual en la evolución del derecho, de la cual rescato nuevamente tres ideas centrales de la manera más concisa que me es posible para ya cerrar lo que sería mi reseña del texto. Entonces, pues bueno, en primer lugar está el hecho de que los derechos modernizados tienden a eliminar sus rivales, que es una tendencia que identifica el autor, y por consiguiente este tipo o pues como estos procesos de eliminación de los rivales al derecho centralizado, formal, codificado, racionalizado, prescrito y que cada vez es incrementalmente modernizado, incluye la eliminación de ciertas formas populares del derecho, que podrían ser otras formas de derecho no estatalizado e incluso otras formas de instituciones pues que no tengan una explicación o una concepción, por decirlo de alguna manera, tan etnocéntrica en la que se incurriría si se habla solamente del derecho formal como una fuente oficial y única del derecho, sino que sencillamente se cogen estos otros sistemas alternativos dentro de sociedades pluralistas, dentro de sistemas jurídicos pluralistas, que pues si bien el término no es acuñado aún por estos autores del movimiento de Law in Action, pues sí podría entenderse como uno de los primeros visos del reconocimiento del pluralismo jurídico, de la existencia de un fenómeno de pluralismo jurídico, y es a su vez reemplazado por un derecho oficial con las características que ya atribuyó el autor al derecho modernizado, que pues son a grandes rasgos las características de un derecho formal, racionalizado, burocratizado, etcétera, etcétera. Y adicionalmente me parece importante rescatar que ciertas especificidades de las sociedades generan contrapresiones que a su vez demandan diferenciación, responsividad, y flexibilidad por parte del derecho. Es decir, el autor lo explica como una relación simbiótica, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que, por ejemplo, la densificación social o la densificación de las interacciones cada vez más diversas a nivel social, que pues también aborda Abel en su texto, alimentan a su vez ciertos procesos de modernización que demandan que el derecho oficial se diferencie, sea más responsivo y sea más flexible, y que a su vez, por estos procesos de diferenciación, responsividad y flexibilidad, conllevan nuevamente a procesos de complejización social, a procesos de complejización de los mecanismos de mediación y de resolución de disputas que siguen alimentando la diferenciación, la responsabilidad y la flexibilidad del derecho. Es decir, es como si fuera un círculo vicioso en el cual las fricciones, como lo mencionaba el compañero que expuso la lectura, las fricciones que le hacen, por decirlo así, contrapresiones a una pelota que uno puede lanzar, que uno puede aventar, alimentan a su vez la trayectoria de la pelota y hacen que ésta siga moviéndose y moviéndose y moviéndose en un vector que se podría denominar la modernización dentro de esta metáfora. Entonces, bueno, concluyo con una reflexión que a mí personalmente me llamó la atención y pues que traje a colación en clase, y es que para el autor el derecho es parte principio y parte fuerza. Entonces, pues, ¿qué implica esto? Yo me puse a pensar en qué sentido le atribuiría Galanter y qué sentido le atribuirían Abel y todos los autores del Law in Action Movement al término principio. Y pues después de una discusión bastante breve con el profesor y con otros compañeros de clase, concluimos que posiblemente el sentido que se le atribuye al término principio, por decirlo así, que hoy en día se concibe como un mandato de optimización, no necesariamente es el mismo en el Law in Action Movement y en lo que serían tendencias más realistas jurídicas de la teoría jurídica, valga la redundancia, y la concepción que tendrían otras escuelas u otros autores más de talante formalista, ius positivista o ius naturalista, por dar algunos ejemplos, de lo que sería un principio y del rol que otorgan a los principios en sus teorías.
Entonces pues eso es básicamente todo. Muchísimas gracias por su atención y pues básicamente